Ya. Entonces, al final, lo ideal que al final, o sea, si hay preguntas en medio de la exposición, se puedan a lo mejor anotar o guardar y después se hagan al final, eh, para a lo mejor no extender tanta la exposición. Entonces yo le pongo por título aquí los artículos de fe de la Iglesia Evangélica Pentecostal, que eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la introducción a los artículos de fe y vamos a ver el artículo 1, que es de la fe de la Santísima Trinidad. En la introducción de los artículos de fe vamos a ver un primer ítem que sería el credos y confesiones, un segundo ítem que sería la historia de los artículos de fe, una breve historia de los artículos de fe, y un tercer ítem que sería la composición de los artículos de fe. En el artículo 1 de la fe de la Santísima Trinidad, vamos a ver unas pequeñas comparaciones del articulado que sería el artículo original, que es el artículo anglicano, y el artículo actual de la IEP, y por ahí también hay una pequeña confesión muy parecida también al artículo 1, que vamos a ver una pequeña comparación. Después vamos a ver el articulado en sí mismo, vamos a estudiar, o yo dividí en dos el artículo 1 que sería los atributos, algunos atributos de Dios que habla el artículo, o la naturaleza misma de Dios, la naturaleza divina, y las relaciones entre las personas divinas y las personas divinas de la Trinidad, porque el artículo habla exclusivamente de la Trinidad, la fe en la Santísima Trinidad. Así que eso a grandes rasgos. Entonces, ahora comencemos. Yo no sé, créanme cómo cambio la página. Ahí sí. Entonces, se ve bien, ¿cierto? Ustedes me dicen. ¿Sí, sí? Ya. Yo le voy a dar nombre. Impeque. Ya. Credos y confesiones. Carl Truman, en su libro El imperativo confesional, él nombra la experiencia de un pastor que tenía la costumbre de pararse en el púlpito, tomando su Biblia con la mano derecha, levantándola por encima de su cabeza y señalándola con la izquierda. Declaraba este pastor, con voz retumbante, es nuestro único credo y nuestra única confesión. Yo no sé si a ustedes les suena algo parecido, esta frase de ciertos pastores. Yo lo he escuchado también en la IEP, también en redes sociales, también se ve mucho de esto de que no, yo solamente creo en la Biblia y ese es mi credo, esa es mi confesión, solamente la Biblia, y hay muchos que a veces como que se creen muy reformados, por decirlo así, y llegan a decir, no, solo escritura, solo la Biblia. Pero a pesar de esa declaración en sí misma, que como que ellos quieren decir que ellos no tienen credo, por decirlo así, Karl Truman llega a decir que no, pues su credo, aunque hay iglesias que tienen credos establecidos, escritos, documentados o confesiones, y hay iglesias que a pesar de que su credo o su confesión no está escrita ni documentada, es una confesión o un credo no escrito, que está de acuerdo a la enseñanza de lo que creen. Incluso decir, aquí creo que se lo escuché, ¿no?, a Daniel Caballero, decir que nuestro único credo y nuestra única confesión en la Biblia es en sí mismo un credo. Entonces, todos tenemos que empezar a partir pensando que todos tenemos un credo. Todos tenemos un credo y una confesión. Entonces, ahora yo hago la pregunta, ¿por qué un credo? ¿Por qué un credo? Entonces, los credos nacen de la necesidad de confesar la fe verdadera públicamente, de la fe falsa o incorrecta. Lo vuelvo a leer. Los credos nacen de la necesidad de confesar la fe verdadera públicamente de la fe falsa o incorrecta. Entonces, el origen del primer credo, si nosotros vamos a nuestro himnario, yo todavía tengo el himnario de la IEP, si vamos a nuestro himnario de la IEP y leemos
o vamos a las primeras páginas, vamos a encontrar un credo, ¿cierto? Que es el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles. Gracias a Dios que por lo menos en la IEP, en el himnario, tenemos el credo de los apóstoles. Hay un credo en el cual tenemos. Y este credo se origina, es muy antiguo, aproximadamente entre el siglo I, siglo II, ¿no? Dicen más o menos algunos que se origina. Y este credo se empieza, no es, ¿cómo es que nace este credo? Los bautizados en los primeros siglos, los que iban a ser candidatos a miembros, a pertenecer a la iglesia, tenemos que entender que en ese tiempo no habían denominaciones, era una sola iglesia, y los que iban los candidatos a ser miembros de esa iglesia tenían que bautizarse. Y antes de bautizarse, siempre le hacían tres preguntas, que son las tres preguntas que tenían que responder los que iban a ser bautizados. Y era, primera pregunta, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Segunda pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, etcétera, etcétera, muy parecido a lo que tenemos en el credo? En la tercera pregunta, ¿crees en el Espíritu Santo, a la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Eran preguntas un poquito más simples, que después se elaboró un poquito más el credo, pero en ese entonces ya el que iba a pertenecer a una iglesia tenía que publicar su fe, tenía que publicar la fe verdadera para pertenecer a la iglesia. Y como vamos ahí, nos podemos adelantar un poco, si vemos este primer credo, es un credo trinitario, Dios Padre, Cristo y Espíritu Santo. Entonces, esa es la necesidad del credo, es importante, es relevante. La definición de un credo o confesión. Samuel Miller lo define así, por un credo o confesión de fe, me refiero a una exposición en lenguaje humano de esas grandes doctrinas que sus escritores creen que se enseñan en las Sagradas Escrituras y que se derivan de ellas en orden regular con el propósito de determinar hasta qué punto los que desean unirse en la comunión de la Iglesia están realmente de acuerdo con los principios fundamentales del cristianismo. Yo encontré muy buena la definición porque, claro, la definición es acorde tanto para un credo como también para una confesión. Eh, y es importante tener esto en cuenta, que la iglesia, que una iglesia local o la iglesia en general, tiene que determinar qué es lo que cree realmente. Me voy a devolver atrás, porque no sé cómo devolverme para atrás. Pero antes de hablar del credo y una confesión, eh, cuando uno ve el credo de los apóstoles, en la segunda pregunta que tenía que ver con respecto a Cristo, él, a ver, ahí está, ahí está. En la segunda pregunta, ¿crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios? Eh, Le dan mucho énfasis a lo que, quién era Cristo. Y eso tiene un porqué. Porque uno tenía que, para pertenecer a la iglesia, tenía que tener cuidado a la iglesia quienes iban a entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque habían unas enseñanzas que, por ejemplo, decían que Cristo no había nacido de la Virgen María. Es por eso que ahí la pregunta es, ¿crees que Cristo nació de la Virgen María? ¿Crees que Cristo padeció bajo Poncio Pilato? Porque había enseñanzas o habían doctrinas en donde decían que Cristo, por ejemplo, era solamente puro espíritu y no era carne. Entonces, estos credos o estas preguntas eran importantes para establecer, primero, la fe verdadera de que el que iba a pertenecer a la iglesia tenía que tenía que confesar esta fe. ¿Y para qué? Para ser realmente salvo. Después vamos a ir más adelante. ¿Hay una pregunta?
¿no? Todo Ya. claro hasta ahora, por mi Ya. parte. 420 arriba. Ya, está peleando entiendo. Sí. Y lo otro, después le pego una manito al Víctor para que vaya para repercusión pacífica. También estoy bien. ¿Va a Ya, subir la cuestión usted? No. vamos a seguir avanzando. Ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un credo y una confesión? El credo siempre es a nivel universal o ecuménico. El credo determina una doctrina que toda la cristiandad en general debe aceptar. Y aquí yo le puse doctrina fundamental evangélica, es interesante porque los católicos romanos, por ejemplo, dirían, no sé si dirían que, por ejemplo, el credo o la Trinidad es evangélica, pero yo lo considero que sí es evangélica porque sin la Trinidad, después vamos a ir más adelante, no se podría establecer el Evangelio. Entonces el credo es establecido por ecuménicamente, donde toda la iglesia en general establece qué es lo que cree. Existen, dice que hay más o menos siete concilios ecuménicos en donde la iglesia se reunió y discutió temas fundamentales de la fe para establecer qué era lo que creía. Por ejemplo, el credo de los apóstoles, todos o la gran mayoría de, de la tradición cristiana aceptan el credo de los apóstoles, partiendo por la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, los presbiterianos, los luteranos, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el credo niceno, que también lo vamos a ver, donde la gran mayoría de todas las tradiciones cristianas aceptan el credo niceno, la Trinidad. Cuando alguien se aparta de estos credos, entonces se está apartando de, podríamos decir, de la historia eclesiástica y de la iglesia que ha existido en todos los 2000 años en donde soberanamente Dios ha establecido la iglesia. Eso es el credo o un credo. Pero la confesión no es a nivel universal. La confesión de fe es más local o denominacional, la doctrina particular que no es específicamente fundamental. Por ejemplo, no sé, podríamos establecer la confesión luterana, eh, que es diferente a la confesión, por ejemplo, calvinista, en donde dentro de estas confesiones están como los credos asimilados, pero tienen distinciones en diferentes doctrinas que no son esenciales para la salvación, como lo diría J.C. Wright, que hay doctrinas esenciales para la salvación y que hay doctrinas no esenciales para la salvación en donde difieren estas posturas y se establecen como en confesiones qué es lo que cada iglesia local o cada iglesia denominacional cree de la Biblia. Y con respecto a eso, también los adherentes a ser miembro suscriben o parcialmente por lo menos debieran de creer la doctrina de su propia iglesia. Esto es fundamental porque la iglesia evangélica pentecostal, a pesar que alguien podría decir si tiene un credo o tiene confesión, se ignora totalmente. Y hay como un credo o una confesión a veces en la tradición oral, en lo que es oralmente. Vamos a ir avanzando para no retrasarnos. Ahora, el segundo ítem, la historia de los artículos de fe. La historia de los artículos de fe. Los 39 artículos de la religión que nacen de la iglesia anglicana, y originalmente estos artículos nacen en la iglesia en Inglaterra en el siglo XVI con la Reforma, con la Reforma. Pero antes de hablar de esto me gustaría leerles un escrito de Juan Berli Romo. Él dice lo siguiente, para que estén atentos. Los cristianos evangélicos somos historia. Pensar que la actividad de Dios se paralizó en el siglo primero o que solo recomienza con nosotros o con nuestra iglesia no es soberbia ni algo muy grave. Según lo que dice Juan Berley, pensar eso es simplemente una absurda ridiculez. Así lo dice él. Nos interesa saber de dónde venimos, qué factores han determinado lo que somos actualmente y qué llegaremos a ser. Como cristianos evangélicos, somos herederos de la Reforma realizada por Lutero, somos herederos de la Reforma realizada por Lutero en el siglo XVI y fortalecidos
por Juan Calvino y una falange de reformadores y mártires. ¿Creemos en la historia? No, creemos en el Señor de la historia, el Señor soberano que puede dar un significado a los hechos históricos y por lo tanto también a nuestra vida. O sea, lo que está diciendo Juan Berry Romo es que no podemos ignorar la historia, no podemos ignorar de dónde nacimos, quiénes somos, cómo llegamos a ser nuestra iglesia local, cómo llegó a ser nuestra iglesia denominacional. Y lamentablemente en la IEP se ignora demasiado, se ignora demasiado. Si uno le pregunta al común de dónde nace la IEP, te va a decir en 1909, pero no, nada más. No se sabe su tradición doctrinal, no se sabe de dónde viene, como que prácticamente nació, Dios la hizo nacer de la nada, nació sola. Entonces eso es simplemente algo ridículo. O sea, tenemos la iglesia, la historia de la iglesia tiene 2000 años y eso no se debe de ignorar. Los 39 artículos de la religión originalmente nacen en la iglesia en Inglaterra en el siglo XVI con la Reforma. Hay varios teólogos destacados de la Reforma que pasaron por Inglaterra, por ejemplo, Martin Bucer, Peter Martin, Vermigle, John Alasco, Martin Martin Bucer fue el reformador de Estrasburgo y Peter Martin el principal reformador italiano de la época y John Alasco el teólogo reformado polaco, que tuvieron mucha influencia ahí en la teología en Inglaterra o en la iglesia de Inglaterra. En 1520, Thomas Cranmer, que fue el principal, podríamos decir, quien creó los artículos, empezó a reunirse con un grupo de estudiosos que analizaban las ideas de Martín Lutero. Thomas Cranmer se influenció mucho del luteranismo y de los partidarios de Lutero. Cranmer escribió 42 artículos doctrinales en 1553 que son la base de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra. Los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra fueron redactados eh, por la Iglesia reunida en asamblea en el año 1563. Esto ocurrió una vez que Thomas Cranmer ya había fallecido. Entonces Thomas Cranmer escribe los 42 artículos doctrinales, él fallece y cuando la Iglesia de Inglaterra, porque ahí podríamos hablar mucho de la historia de la Iglesia de Inglaterra, pero cuando la Iglesia de Inglaterra va a tomar como una posición doctrinal o se va a establecer doctrinalmente, se reúne la Iglesia y de los 42 artículos que había hecho Cranmer, se redujeron a 39 y simplemente hicieron que lo que a veces hicieron, juntaron dos artículos en uno y ahí empezaron a reducir eh, los artículos. Eh, no, ahí está. En 1571 se ordenó clérigos a suscribirse a los artículos, o sea, en 1571 como que se oficializó los 39 artículos de la religión, así es como yo lo conocí. Ahora últimamente se denominan los artículos de la Iglesia Anglicana. Ahora, originalmente, ahora nos vamos a ver los 39 artículos, cómo pasaron a ser a los 25 artículos metodistas episcopales. Y aquí vamos a avanzar mucho en el tiempo, y vamos a saltarnos el alineamiento metodista cuando ya había avanzado mucho el alineamiento metodista, y habían grupos metodistas que estaban en Estados Unidos. Estos grupos metodistas que estaban en Estados Unidos, cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, Juan Wesley tiene que formalizar la iglesia metodista allá en Inglaterra. Cuando Juan Wesley formaliza la iglesia metodista en Inglaterra, curiosamente, esto es muy curioso porque nombra a dos superintendentes. Esto fue en 1784. Eh, Juan Wesley dice lo siguiente: consecuentemente he nombrado al doctor Coke y al señor Francisco Asbury, no sé si se recuerdan del alineamiento de la Universidad de Asbury, bueno, de ahí viene, para que sean co-superintendentes de nuestros hermanos en América, como asimismo a Ricardo Watcoat y a Thomas Bassey,
para que actúen como presbíteros entre ellos, bautizando y administrando la cena del Señor. Esto lo dijo Juan Wesley cuando estableció la iglesia metodista allá en Estados Unidos. Y en ese mismo año se realiza la conferencia donde se unge a estos superintendentes, y es curioso porque creo que fue, no sé si, creo que fue Francisco de Asbury, es donde él dice, no quiero que como que me nombren, él dice que la iglesia, como en Estados Unidos, siempre fue como muy democrático, o sea, la influencia democrática era muy fuerte. Entonces Asbury dice, quiero que la iglesia me nombre a mi superintendente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la iglesia se reunió y la iglesia nombró a estos dos en votación, creo que fueron 84 votos. Coke y Atbury son elegidos superintendentes por los 83 predicadores presentes. Eh, en la conferencia, por medio del voto, quien elige y lo hace por primera vez. Esto ocurre por primera vez que estos superintendentes fueron elegidos por voto. Eso es muy interesante de lo que ocurre. En esa conferencia se establece el nombre de la denominación, que se denomina Iglesia Metodista Episcopal. Y doctrinalmente Juan Wesley lo que hace de los 39 artículos de la religión, porque debemos recordar que Juan Wesley seguía siendo anglicano, y Juan Wesley muere siendo anglicano, a pesar de la iglesia metodista o estos grupos metodistas que estaban en Inglaterra, estaban todavía como afianzados a la iglesia de Inglaterra, y Juan Wesley muere siendo anglicano. Entonces, Juan Wesley toma los artículos, los 39 artículos anglicanos, y los reduce a 25. ¿Por qué? Porque sabemos que era arminiano y había unos artículos que no le gustaba. No le gustaba, así que lo sacó a los que no le gustaba, hay artículos muy buenos, y a lo mejor a través de estas sesiones podríamos conocerlo, y lo reduce a 25. El último artículo, que es el 25 metodista y el 39 del anglicano, se cambia, porque el artículo 39 anglicano era de acuerdo al contexto de Inglaterra, y se adoptó un artículo que fuera más compatible en cualquier nación. Porque el artículo 39 anglicano se refiere al rey, se refiere como al rey, que a la reina, y habla mucho de la reina de Isabel. Entonces, no tenía nada que ver en Estados Unidos, porque no estaba implementando ahí la reina, y por eso se cambia o se modifica un poco el artículo 25. Lo que me faltó aquí decir es que Hoover adopta, cuando empieza el movimiento pentecostal, y la iglesia pentecostal nace, y la iglesia pentecostal nace, Hoover adopta los mismos 25 artículos de su iglesia metodista. Y esto es porque Hoover siempre fue metodista. Y esto es interesante ver que Hoover nunca se apartó de su tradición doctrinal. Él siempre fue metodista wesleyan. Si ustedes leen los libros de historia del movimiento pentecostal en Chile, Hoover siempre dice, él se defendía diciendo, yo enseño a Wesley y a la Biblia. Y siempre fue metodista. Por lo tanto, él toma los artículos, estos 25 artículos, y lo inserta en la iglesia pentecostal. En la iglesia pentecostal. Eso me faltó agregar. Ahora, terminando la historia de estos artículos, vamos a la composición de los artículos. Gerald Bray, en su libro La fe que confesamos, él dice, originalmente estos artículos nacen, no, bien, ahora sí, en el orden del material en su conjunto, se parece poco a la Confesión de Augsburgo y mucho más a las sentencias de Pedro Lombardo o a la Institución de Calvino. Por supuesto, como simples artículos, son mucho más cortos que cualquier otro manual de teología, pero la variedad de asuntos que cubre y su orden demuestra que Cranber, o Thomas Cranber, estaba pensando en términos de una presentación sistemática de la doctrina cristiana. Los 42 artículos no solo eran declaraciones de una postura
frente a los puntos de discusión, sino una exposición general de lo que él, o sea, de lo que Cranmer, pensó que la iglesia tenía que creer. Gerard Bray. Estos artículos entonces son tomados, son artículos, por eso se llaman artículos, no son largos, que resumen la doctrina, y él lo establece para pensando en qué es lo que la Iglesia de Inglaterra debiera creer. Entonces el título original de los artículos es el siguiente. Así se llama, muy largo. Artículos acordados por los arzobispos y obispos de ambas provincias y todo el clero en la asamblea celebrada en Londres en el año 1562, para evitar las diversidades de opinión y para el establecimiento de una conformidad en lo que respecta a la verdadera religión. Es claro que estos artículos tienen la intención de ser una confesión de fe de la Iglesia de Inglaterra. Ahora yo remarqué ahí, para evitar la diversidad de opinión, que una iglesia debiera de por lo menos establecer los marcos en común acuerdo en qué es lo que todos creemos. Así se evitarían muchos problemas de lo que ya sabemos lo que ocurre en nuestra denominación o lo que ha ocurrido también en la IEP. Y lo que también ocurre en otras iglesias también, que a lo mejor no son confesionales o no tienen credo, también ocurre exactamente. Puede ocurrir dos cosas. Una, o hay una diversidad de doctrina que uno no sabe qué es lo que cree, o dos, el líder establece su doctrina por sobre todas las demás, y muchas veces no es bíblico. Entonces, ahora, sobre los artículos de fe, su composición, su doctrina. La doctrina de los artículos es sumamente protestante. Tiene influencias tanto del luteranismo como del calvinismo. Cranmer hizo un camino intermedio de los artículos buscando fórmulas que fueran aceptables para tantos grupos distintos de protestantes como fuese posible. Sin embargo, Cranmer desecha la postura radical protestante en ese tiempo, que eran, por ejemplo, los anabaptistas. Y por eso nosotros tenemos, incluso, yo digo que es lamentable porque en los artículos que tenemos ahora, cuando habla del bautismo, prácticamente se saca el bautismo de infantes y no se nombra, pero el bautismo de infantes estaba desde siempre, desde sus orígenes. El contexto de cuando se escribieron los artículos es en medio de la controversia protestante romanista. Incluso en 1563, cuando se redactaron los artículos, se termina el concilio de Trento y también finalizan los artículos en su forma final. Eh, entonces, el contexto en el cual se crea los artículos de fe es un contexto donde estaba continuamente esta tensión entre los romanistas, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Protestante. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver en varios articulados de los artículos de fe, en donde remarca, incluso literalmente, no así como los romanistas, porque está en ese contexto. Ya, esa es su composición y vamos a la estructuración de los artículos. Gerald Bray la estructura lo divide en tres formas, en tres ítems. Uno, doctrinas universales o doctrinas católicas, que serían entre el artículo 1 al 8 en los artículos anglicanos, y el del articulado de la IEP sería el artículo 1 al 6. Dos, doctrinas protestantes, que sería el artículo del 9 al 34 en la iglesia anglicana y el artículo del 7 al 22 en la iglesia, en la IEP. Aquí, ahí. Tres, doctrinas anglicanas serían el artículo 35 y 37 y el artículo 23 al 25 sería nuestro articulado, que sería la IEP. Ahora, yo hice mi propia división. Gerald Bray lo dividió como en doctrinas universales, protestantes y anglicanas o de la denominación, pero yo lo dividí como en temas teológicos. Mi propia división sería: uno, teología propia, el artículo del 1 al 4; dos, soteriología, desde el artículo 5 al 12; tres, eclesiología, del artículo 13 al 22; y cuatro, habla de lo civil,
yo podría poner sobre lo civil, del artículo 23 al 25. No sabía cómo llamarle ahí porque esos últimos artículos hablan de lo que el cristiano hace en como en la polis, podríamos decir, en su ciudadanía, cómo se relaciona con ello. Eso es interesante también verlo. Vamos a avanzar más rápido porque esto, para una conclusión de lo que hemos visto ahora, que sería eh, los credos y confesiones, la historia de los 39 artículos y cómo llegaron a los 25 artículos que tenemos ahora, su composición y su articulado, su división como conclusión a esta primera parte. Yo coloqué la cita aquí de J. C. Wright. Él dice, cada miembro de una iglesia debe ser capaz de dar razón de su membresía y decir cuáles son los grandes principios de su iglesia. Para ello, la iglesia le proporciona un breve credo, manual o confesión, al que puede remitirse en cualquier momento. Este fue el objetivo de los 39 artículos de la iglesia. Su intención era hacer la confesión de fe del miembro de la iglesia. Eh, yo siempre es como un sueño, pero yo siempre he soñado que alguna vez la Iglesia Evangélica Pentecostal pudiera recuperar estos artículos y realmente hacerlos como su confesión de fe, porque son artículos muy protestantes, y a pesar de sus diferentes interpretaciones que se le puedan dar en algún artículo que hay por ahí, es un piso, es una base firme para los recién convertidos, para los que a lo mejor eh, no se interiorizan mucho con respecto a la doctrina cristiana, a la doctrina bíblica, hay mucha aversión con respecto a lo que es la teología, etcétera, etcétera. Y estos artículos dan una base una buena base como qué es lo que debe creer un cristiano. Padre eterno, declaraste el fin desde el principio.